se nos cuenta la conversación que Jesús tuvo con 3 personas, que no sabemos sus nombres, no sabemos quiénes eran, pero los que Jesús llamó para que sean sus discípulos. Por supuesto que si esto tendría que darle un título, es discípulos de Cristo o un intento fallido. Discípulos de Cristo o un intento fallido. Y la palabra de Dios entonces aquí en Lucas dice, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Algunas consideraciones. El discipulado, ser discípulo de Jesús, no es ser un discípulo de Cristo, no es fácil. Mucha gente se acerca al Señor esperando resolver sus conflictos y sus problemas, ser sanos de alguna enfermedad. Y uno puede llegar al Señor y va a recibir esto. Pero si uno desea ser discípulo de Cristo, no es fácil. Nosotros a veces hemos confundido el hecho de que sabemos que la salvación es por gracia. O sea, soy salvo por gracia. Esto no es don de vosotros, es don de Dios, nos dice la palabra de Dios. La salvación es un regalo, es un don que el Señor nos dio. Vos ni yo hemos tenido que pagar nada. Vos ni yo no hemos tenido que dar nada. Fuimos salvos por medio de la fe. Ahora bien, hemos trasladado el mismo principio al servicio y pensamos que servir a Dios está en el mismo rango. Y no es así. Soy salvo por gracia, pero sirvo a Dios con sacrificio. ¿Entiende esto? Dígame si entiende. Fui salvo por gracia, por regalo de Dios, pero sirvo a Dios con sacrificio, con renuncia y dando todo. Seguir al Señor no es fácil. Requiere entrega, requiere renuncia, requiere darlo todo, requiere ponerlo a Él primero, requiere renunciar, o sea, no ser yo, sino que sea Él en mí. Así que este es el costo del servicio y del llamamiento. Un discípulo de Jesús, ser discípulo de Jesús no es fácil. Cuando Jesús llama a esta gente, no les dice que elijan entre Cristo y Satanás, porque eso hubiera sido muy fácil de elegir. Y lo mismo sería para vos y para mí. Si el Señor nos pone a elección entre elegirlo a Él o elegir al diablo, ninguno de nosotros dudaría, lo elegiríamos a Él. Pero ser discípulo de Cristo, la elección es entre lo bueno y lo mejor. Entiéndame, el Señor no le va a pedir a usted que renuncie al diablo porque ya, obviamente, usted no le pertenece al diablo. Pero va a pedirle que Él sea el primero por sobre su familia, por sobre su trabajo, por sobre sus ambiciones y por sobre sus sueños. Esto es ser un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo lo pone a Él en primer lugar y no a las cosas creadas por Él en forma alterna. ¿Entiende esto? Saben que las civilizaciones pasadas adoraban al sol, las estrellas y los cuerpos celestes, creación de Dios. No adoraban al autor de esas cosas, adoraban a lo que era el producto de su creación. Muchas veces nosotros perdemos de vista o de alguna manera nos confundimos de la misma manera. Honramos a lo que Dios nos dio y perdemos de vista al que merece toda honra y honor, al Señor, al dador de todo don perfecto y de toda gracia, el Señor. Y entonces esta palabra habla de 3 hombres que se acercaron. El primero, Mateo, pasaje paralelo al que hemos leído, dice que era un escriba.
O sea, era un maestro de la ley. Estos hombres estaban acostumbrados a recibir, de alguna manera, a recibir honores, a recibir aceptación, a recibir halagos de parte de la gente. Es una profesión de honra. Iban por la calle, los saludaban con mucho esmero, con mucha deferencia, con mucho respeto. Y este escriba viene a Jesús. Y fíjese que no es Jesús el que lo invita, sino él el que se ofrece. Y dice: Señor, yo te voy a seguir a donde vos vayas, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y usted observe la respuesta de Jesús. Le dice: mira, las zorras del campo tienen guarida, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Dios viviente, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque evidentemente este hombre lo que estaba viendo era una veta de fama. Estaba viendo la posibilidad de resplandecer aún más de lo que resplandecía, ser reconsiderado o considerado mayor todavía de lo que era en su profesión. Vio la posibilidad que con Jesús iba a haber brillo, iba a haber fama, iba a haber de alguna manera honores. Y Jesús ve eso en el corazón y le dice: mira, voy a advertirte algo, me podés seguir, pero quiero que sepas que yo no te voy a dar nada. No dijo amén, porque no le gustó. Hay una frase en el pueblo evangélico que es una frase ambigua y que nos puede conducir a error. Le voy a decir esta frase y muchos de ustedes la van a recordar. Señor, yo me ocupo de tus cosas y tú te ocupas de las mías. ¿Alguna vez lo oyó? No es bíblica. Porque en el servicio no hay posibilidad alguna de negociar con Dios. El servicio es negación, el servicio es entrega y el servicio es renuncia. Cuando yo sirvo al Dios viviente, yo no estoy poniendo ninguna condición. Y si usted ha venido a esta iglesia y está sentado en una de las sillas de esta iglesia y está esperando condicionarlo a Dios, de Señor, yo voy a seguirte, pero cuidado con los peros. Tenga mucho cuidado con los peros. Dios no es moneda de cambio. El servicio a Dios no es moneda de cambio. Él es el Señor. Él es el Rey. Y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está de acuerdo conmigo? Mire que las exigencias del reino son profundas. No es para cualquiera. Y este es un tiempo donde como iglesia tenemos que revisar nuestras creencias. Tenemos que revisar cuáles son nuestras convicciones y si nuestras convicciones están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Así que en el servicio a Dios no hay fama, en el servicio a Dios no hay honra, en el servicio a Dios no lo hacemos por los premios o por la retribución. Mucha gente llega a una iglesia evangélica no siendo nada ni nadie en el mundo y llega a una iglesia evangélica creyendo que va a ser alguien. Equivocado. Si usted va a ser alguien, es por el poder de Dios. Si usted va a hacer algo, es por la gracia de Dios. Y aun cuando el apóstol Pablo decía, porque aun cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi querido hermano, Dios se honra en sus debilidades, Dios se honra en sus confesiones, Dios se honra en su humillación. Pero si usted está sentado en este lugar, y esta es una palabra para los siervos, el encuentro con Dios, no hay fama sirviendo a Dios. Músicos y cantantes, no hay fama aquí arriba en la plataforma, porque el único famoso en este lugar es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien merece toda gloria, toda honra y todo honor. Este primer caso, entonces, busca una oportunidad de fama y poder. Segundo caso, es al revés. Jesús le dice, sígueme. Y este hombre responde diciéndole que lo deje primero ir a enterrar a su padre. Claro, vemos esta frase y nos choca. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Se le murió el padre y de pronto el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo es esta historia? Quiero decirle algo. Esta frase utilizada en este párrafo es una frase, de alguna manera,
representativa de una situación diferente. No era que el papá había muerto. El papá vivía. Pero había una costumbre oriental, y todavía hoy, que el hijo varón no se retira, no se va de la comarca donde ha nacido hasta que el padre no muera. Ahora imagínense, ubíquense en tiempo y espacio. La gente tenía familia, eran padres de muy jóvenes. Significa que un joven de 20 años, su padre podría tener perfectamente 35, 38, 40 años. Imagínense un hombre de 40 años y que el hijo diga, Señor, mira, no te voy a seguir hasta que mi viejo se muera. La pregunta obvia de parte del Señor, que no la hace porque la sabe, es, ¿y cuánto le falta a tu viejo para morirse? Tiene 40 años. Y bueno, si no le pasa el tranvía por arriba o el subte no lo pisa el subte, y tiene otros 40 años. Dicho de otra manera, ¿sabe lo que significaba esta respuesta? Es una respuesta postergada o es una decisión postergada. Señor, yo te voy a seguir, pero es necesario que primero me quede acá, atienda a los viejos, esté con ellos y demás. Usted puede decir, pero está bien atender a los padres. Es más, hay un mandamiento, unos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Pero no olvide, honrar es una cosa y estar atado es otra. Y este joven, evidentemente, estaba atado. Su decisión estaba postergada a seguir al Señor porque era más importante para él cumplir con aquel principio cultural de la zona. Entonces Jesús le dijo, querido, deja que los muertos entierren sus muertos y vos andá y predicá el Evangelio del Reino. Yo veo aquí, en este segundo caso, ya otra situación. Veo una decisión postergada. ¿Qué hace que postergues tus decisiones? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, sígueme, vos tenés dos posibilidades. Decirle, sí, Señor, yo te sigo. Y seguirlo significa dejarlo todo. Le dijo a Pedro y le dijo a Andrés, sígueme, y dejaron sus redes. Su padre quedó a cargo de la pesca y ellos siguieron a Jesús. Le dijo a Mateo, Mateo, sígueme, dejó la mesa de los tributos y se fue y siguió a Jesucristo. Cuando Jesús dice sígueme, está diciéndole, mira que ahora adoptás un Señor que está sobre todos tus señores. Ahora yo voy a ser tu Señor, yo voy a ser tu Rey y yo voy a ser el objeto de tu vida, el objetivo de tu vida. ¿Entiende la profundidad de esta palabra? ¿Entiende la dimensión del llamamiento? ¿Entiende lo que Dios busca? Dios no busca simpatizantes, Dios busca seguidores. Dios no busca personas que estén de acuerdo con sus principios y su filosofía. Dios lo que busca es alguien que esté dispuesto a jugarse la vida por Jesucristo. ¿Entiende esto? Amén. ¿Cuántos hay aquí que están dispuestos? No levante la mano. No levante la mano. Respóndalo ante el Señor. Respóndalo ante el Señor. Postergamos nuestras decisiones cuando hay otras cosas que son más importantes que Jesucristo. Y la pregunta sí es, ¿qué es más importante que tu Señor? ¿Qué es más importante que Jesús? Y aquí tengo que ser muy honesto. Tengo que ser muy sincero. Muchas veces mi profesión está antes que Jesús. Muchas veces mi familia está antes que Jesús. Y usted puede decir, pero pastor, la familia es importante. Claro que es importante, pero no se olvide, Jesús está primero. Yo cantaba cuando era joven una canción con mi esposa, cuando éramos novios, una canción en la iglesia que decía, antes que mi padre y que mi madre, antes que yo mismo, estás tú, Señor. Claro, la cantábamos en aquel tiempo y yo no sé si éramos conscientes de lo que cantábamos. Cantábamos cualquier cosa. Pero después en el correr de la vida nos dábamos cuenta del significado profundo que tienen las decisiones por Jesucristo. Son decisiones radicales. Son decisiones profundas y son decisiones integrales. ¿Qué otra cosa está haciendo que postergues zambullirte en el río de Dios y seguir al Señor de todo corazón? ¿Qué otra cosa está delante? ¿Qué otra cosa está antes? Qué buena pregunta para respondernos hoy. Porque esa misma pregunta es la que le hizo, o de alguna manera habló con este joven. Tercer tema, o tercera situación. Le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Inocente. La respuesta estaba bien. Uno puede decir, ¿qué hay de malo en ir y despedirse primero de papá, de mamá? Hay algo interesante.
Para entender esto tenemos que entender algo que pasó en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, si usted está anotando, tome nota, estúdielo en su casa, no tenemos tiempo esta noche. Pero Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Es el llamamiento de Eliseo por parte de Elías. Elías lanza el manto sobre Eliseo como diciéndole, mira, te llamo al ministerio que yo voy a dejar, te llamo para que sigas con lo que yo voy a concluir. Yo soy profeta del Dios viviente y Dios te llama a vos también para que sigas en mis pasos, para que sigas el ministerio que Dios me dio. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. Y estaba arando con yuntas de bueyes. Y por supuesto el arado era de madera. ¿Y saben lo que le dice Eliseo a Elías? Déjame ir a despedirme a mi familia. Hasta aquí venimos. Pero ¿saben lo que hizo tras cartón Eliseo? Dice que tomó los bueyes, los sacrificó, los mató y con el arado de madera hizo el asado, lo cocinó y se lo entregó a la gente del pueblo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba quemando los puentes para no volver a lo que antes hacía. Eliseo estaba en este momento dinamitando los puentes para no volver a su pasado. Estaba diciendo, a partir de este momento, esta yunta de bueyes y este arado era mi vida, pero a partir de este momento el ministerio es mi vida. Lo que Dios me da es mi vida. ¿Entiende el principio? Y entonces tiene mucho que ver con la historia de Elías y Eliseo, con lo que Jesús está respondiendo en este momento. Lo que el Señor le está diciendo más allá de todas las cosas a este hombre es que nada se anteponga entre tú y yo. Que nada esté primero, que nada esté antes, que nada esté en primer lugar. Mi querido hermano, usted oye estas palabras en esta noche. Y estoy seguro que usted está diciendo lo mismo que los discípulos o muchos discípulos le dijeron a Jesús. Dura palabra es esta. Jesús venía levantando cada vez más las exigencias del reino. Era seguido por un montón de multitudes que habían sido sanados, que habían comido panes y peces de la multiplicación, que habían visto la tormenta cesar, que habían visto resurrección de muertos, que habían visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos andar. Pero en un momento Jesús empieza a hablar de las leyes del reino y de las exigencias del reino. ¿Sabe lo que le dijeron algunos de ellos? Le dijeron, Señor, es dura esta palabra. Dicho de otra manera, Señor, lo que vos pedís es demasiado lo que yo te puedo dar. Y dice que empezaron a abandonarle, empezaron a irse. Y en un momento Jesús se da vuelta y le habla a los 12, al círculo íntimo, y le dice, ¿quieren ustedes también irse? Eso es un momento crucial en la vida de Cristo, porque estuvo dispuesto a perder 3 años de ministerio, 3 años de trabajo con 12 hombres. A veces nosotros vemos gente claudicar al lado nuestro, a veces vemos líderes caer, a veces vemos gente que decide dar vuelta a la espalda a Dios, a veces vemos a personas que un día estuvieron en esta iglesia, hoy ya no están, y entonces decimos, qué pena, qué lástima. Por supuesto que nos da pena y lástima, pero sabe una cosa, en un momento Jesús estuvo ni siquiera dispuesto a negociar. No le dijo a los 12 muchachos, para ustedes vamos a hacer la cosa más simple, vamos a hacerla más barata, esto es para los demás, pero ustedes quédense tranquilos que vamos a negociar. No, la misma palabra, la misma exigencia, el mismo techo era para los 12. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿se quieren ustedes también ir? Hermano, el Señor le pregunta en esta noche, ¿te querés vos también ir? No hay negociación. Los valores del reino no se negocian. Los principios del reino no se negocian. ¿Saben lo que le contestó Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie le ha amado como el Señor le ama, porque nadie dio nada por usted como Dios le dio. Pero Él lo dio todo y le pide todo. Él lo dio todo y te pide todo. Si no, es una relación adúltera. Son amores repartidos. Son amores a medias. Dios no acepta el adulterio en su relación con Él. Él dio todo. ¿Te pide? Tiene miedo usted de decirlo, yo sé.
Dios dio todo y te pide. ¿Y todo es? ¿Está dispuesto? Y usted puede decir, pero pastor, ¿nadie falló? Sí. Moisés. Dios lo llama a Moisés y Moisés le dice, Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 11, los que quieren tomar nota. Y Éxodo 4:10. Le dice, Señor, yo soy tardo en hablar y torpe en la lengua. Yo no voy a ir a hablar con el faraón. Gedeón también puso excusa, ¿se acuerdan? Dice, pero Señor, yo soy de la familia más pobre, de la tribu de Manasés, y el menor de la casa de mi padre. Señor, yo. Jeremías también puso excusa y dijo, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy niño todavía. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. Pero a todos ellos el Señor los llamó y los volvió a llamar y los vuelve a llamar y te vuelve a llamar. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y muchos de ustedes han tenido tercera, cuarta y quinta como yo. Porque Dios me ama. Porque Dios te busca. Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón y conoce tu potencial. Y Dios te está buscando. Pero Dios no negocia sus principios. Dios no baja su nivel. Dios no mengua en lo que te va a pedir. Y entonces en esta noche yo quiero pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que consideres esta invitación. Moisés, Jeremías, Gedeón, Isaías y tantos otros. Y hoy estás vos acá. Y vos no sos ninguno de ellos cuatro. Porque acá estás vos. Y Dios está recorriendo y va a recorrer en un instante por su Espíritu Santo las líneas de asiento de esta iglesia y te va a decir, seguime. Seguime. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta la eternidad. ¿A qué costo, Señor? Tu propia vida. Porque yo la di por vos. Lo mismo que yo hice por vos, te pido que hagas por mí. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Principios del reino. Usted ha venido y en este tiempo usted está siendo castigado por muchas situaciones. Cuando venimos castigados, cuando venimos de alguna manera presionados, cuando venimos muchas veces confundidos, justamente empezamos a tener dudas de dónde estamos, de lo que hacemos y para quién vivimos. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, el Señor te vuelve a decir lo que un día te dijo: seguime. Y vas a ser pescador, pescadora de hombres. Seguime.